En este vídeo vamos a obtener el campo eléctrico que crea una varilla como esta que vemos aquí, verde, infinitamente larga, situado a lo largo de un eje en todos los puntos del espacio. Veamos en primer lugar cuáles son las hipótesis que supondremos de partida. Por una parte, como he dicho anteriormente, suponemos que la varilla es infinitamente larga. Eso tiene muchas implicaciones, como veremos a continuación, en, sobre todo, la dirección del campo eléctrico. La segunda suposición que vamos a hacer para resolver este problema es suponer que sobre esta varilla verde se distribuye la carga eléctrica de forma uniforme, es decir, hay la misma cantidad de carga eléctrica en todos los puntos de la varilla y eso lo podremos representar como que la densidad de carga lineal es constante. Si la densidad de carga es constante, la misma carga se deposita en todos los puntos de esa varilla. Estas son, por tanto, nuestras dos hipótesis de trabajo. Vamos a denominar la densidad de carga lambda, que serán una serie de coulombios partidos por metro de varilla, y vamos entonces a resolver el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. En primer lugar, vamos a darle nombre a estos ejes coordenados que hemos situado aquí. Vamos a alinear la varilla con el eje Z para poder utilizar coordenadas cilíndricas. Si colocamos el punto en cualquier lugar del espacio, por ejemplo en este punto que está aquí, que estamos viendo, pues tenemos que el punto tendrá una determinada coordenada X y Z si trabajamos en coordenadas cartesianas, pero en este problema lo que vamos a hacer es suponer coordenadas cilíndricas o trabajar en coordenadas cilíndricas de forma que el punto P estará determinado por un vector de posición que tendrá en coordenadas cilíndricas un determinado distancia ρ en dirección U sub ρ más una distancia z en la dirección vertical k. El origen de coordenadas pues, se puede establecer enfrentado al punto sin incurrir en ningún tipo de aproximación, porque siempre podemos mover el origen hacia arriba y hacia abajo. En cualquier caso, eso no nos va a afectar para el problema. Bueno, vamos a resolver este problema aplicando la ley de Gauss. Y para aplicar la ley de Gauss vamos a hacer una serie de pasos estándar que nos permitan esquematizar el proceso. En primer lugar, tenemos que hacer un análisis de la dirección y el sentido del campo. Esto es un análisis que se puede hacer a partir de las hipótesis planteadas y de la simetría del problema. En este caso, porque la varilla es infinitamente larga y la densidad se reparte de forma uniforme, es relativamente sencillo darse cuenta que cualquier punto genera un campo eléctrico en dirección que apunta desde la carga hacia el punto, y siempre existirá un punto equivalente, pero en la parte superior de la línea, que genera un campo equivalente de la misma magnitud, pero que apunta en dirección hacia abajo. Es fácil darse cuenta que las direcciones verticales, las que van alineadas con el eje Z de estos dos vectores, se van a anular entre sí, quedando solo campo eléctrico en la dirección perpendicular al hilo. Por la regla del paralelogramo es fácil ver que estos dos vectores dan lugar a este que está aquí. Como la varilla es infinitamente larga, para cualquier otro punto, pintamos aquí por ejemplo otro, existe su simétrico en la parte inferior en la que podemos hacer exactamente la misma aplicación y de forma que es equivalente darse cuenta o es fácil darse cuenta que la dirección del campo eléctrico siempre es perpendicular a la varilla. Esa conclusión, insisto, la conseguimos por dos motivos. Primero, porque la varilla es infinitamente larga, entonces siempre hay un punto arriba equivalente a un punto de abajo. Y segundo, porque la densidad de carga es constante, de forma que el campo eléctrico que genera
los puntos de arriba es igual de intenso que lo que generan los puntos de abajo. Así que tenemos que la dirección del campo es perpendicular a la varilla. Vamos a suponer, por simplicidad y sin incurrir en ningún tipo de aproximación, que la varilla tiene una carga positiva y por tanto es un campo saliente hacia afuera de la varilla. Si la densidad fuese negativa, pues el campo iría hacia adentro. Escribiendo esto en coordenadas cilíndricas, tenemos que el campo eléctrico tiene un determinado módulo que tendremos que calcular, pero ya sabemos que la dirección es U sub ρ, que es precisamente el vector perpendicular a el eje Z, que gracias a que lo hemos alineado con la varilla, pues coincide con la dirección perpendicular a la varilla. Bueno, pues ya tenemos entonces el primer paso de nuestro proceso. En segundo lugar, y conocido ya la dirección del campo, podemos ahora escoger una superficie gaussiana adecuada. Nos interesa escoger una superficie gaussiana que nos permita resolver en un paso posterior, y planteo aquí la ecuación, aunque lo utilizaremos después, la ley de Gauss. La ley de Gauss, recordemos que nos va a hacer integrar el campo eléctrico en esa superficie gaussiana para calcular el flujo saliente sin conocer el módulo del campo. Por tanto, tenemos que resolver una integral sin conocer el integrando. Y la única forma que podemos resolver este problema es escogiendo una superficie en la que ese módulo del campo sea constante en todos los puntos de la superficie, y habrá algunos puntos de la superficie en los que el módulo no sea constante, pero el vector de campo eléctrico sea perpendicular al vector de superficie. Entonces, en estos puntos el producto vectorial dará 0 y habrá otros puntos en los que la superficie sea paralela al vector del campo eléctrico y, importante, el módulo sea constante para poder sacarlo de la integral. Entonces tendremos que coger con una cierta maña esta superficie gaussiana para que esto se cumpla en todos los puntos de la superficie. Vamos de nuevo a pintar la varilla y vamos a situar nuestro punto en un punto cualquiera en el espacio. Bueno, pues en este caso la superficie que verifica las condiciones que se han planteado anteriormente es un cilindro gaussiano. Entonces, si escogemos un cilindro con un determinado radio adecuado para que pase justo por el punto, pues así conseguimos las condiciones que nos planteamos. Y ahora lo vamos a comprobar. En primer lugar, vamos a, antes de operar, a dar dimensiones o nombre a las dimensiones de este cilindro. Tenemos, por un lado, el radio del cilindro, que lo vamos a denominar utilizando coordenadas cilíndricas ρ, porque es la dirección perpendicular al eje Z, que está alineado con la varilla. Y por otra parte, tenemos aquí la altura de este cilindro, que la vamos a denominar altura, pues por ejemplo, h. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos h de altura y z y ρ del cilindro, ya podemos entonces plantear ahora el flujo gaussiano, como vamos a hacer ahora. Pero antes de resolver, vamos a aclarar un segundo para que veamos que las condiciones se cumplen. Como hemos hablado anteriormente, el campo eléctrico es perpendicular a la varilla, así que nos podemos pintar las líneas de campo, pues por ejemplo en este sentido, hacia afuera, pasando por el punto y aquí debajo también, y en este lado pues también va hacia afuera. Por ejemplo, nos pintamos un par de líneas de campo. Entonces tenemos líneas de campo vistas en esta vista lateral saliendo hacia afuera.
Pero en esta vista, pues quizás no se aprecia tan bien que las líneas de campo son completamente perpendiculares porque lo estamos viendo desde esa vista lateral. Quizás es más sencillo si vemos el cilindro en una vista superior. Vamos a mantener el color blanco. Este sería nuestro cilindro y las líneas de campo pues saldrían desde el eje del cilindro en todas las direcciones del espacio. Entonces, en este dibujo cenital es fácil darse cuenta que las líneas de campo son siempre perpendiculares a la superficie y por tanto el vector de superficie, que recordemos que se define como perpendicular a la superficie, es un vector que es paralelo a las líneas de campo. Estamos, por tanto, en puntos que verifican esta ecuación. El vector de campo es paralelo al vector de superficie y además el módulo es constante. ¿Por qué el módulo es constante en todos estos puntos? Porque todos estos puntos, todos los puntos que están en la cara lateral, son completamente análogos con respecto a una varilla infinitamente larga. Este punto de aquí y este punto de aquí, con respecto a la varilla, son completamente análogos. Están a la misma distancia de la varilla y por tanto el módulo no tiene ningún sentido que varíe, puesto que la varilla es infinitamente larga y la carga se distribuye de forma uniforme. Así que es totalmente cierto que en los puntos de la cara lateral cumplimos esta condición de aquí. Veamos lo que ocurre con los puntos de la cara superior. En la cara superior quizás es mejor utilizar la vista inicial. El vector de superficie, por ejemplo, en la parte superior es un vector que apunta hacia arriba, alineado con el eje Z, y en la parte inferior es un vector que apunta hacia abajo. Así que es fácil ver que las líneas de campo son perpendiculares al vector de superficie. Así que esto es lo que sucede en la tapa y en la base. Y por tanto el flujo eléctrico se anulará. Otra forma de verlo es que si las líneas son completamente perpendiculares, ninguna línea atravesará la tapa y ninguna línea atravesará la base. Bueno, pues una vez tenemos la superficie gaussiana ya bien escogida, pasamos a calcular el flujo eléctrico. El flujo eléctrico, por tanto, como hemos dicho antes, implica la resolución de una integral de superficie del campo eléctrico a lo largo de todas las paredes de este cilindro gaussiano que hemos pintado en blanco. Vamos a dividir el cilindro gaussiano en todas sus paredes y tenemos en este caso tres integrales. Tenemos por una parte, bueno, vamos a indicar que esto es en el cilindro. Tenemos por una parte la integral que se ejecuta o se resuelve sobre la tapa. Tenemos por otra parte la integral que se resuelve sobre la cara lateral. Y tenemos por último la integral que se va a resolver sobre la base del cilindro gaussiano. Y simplemente como notación, fijaros que ninguna de estas tres integrales es una integral cerrada y por eso no lo indicamos con el círculo correspondiente. Bueno, pues como hemos dicho antes, tanto en la tapa como en la base, en estas dos integrales, sabemos que el campo eléctrico es perpendicular al vector de superficie y por tanto las integrales se nos anulan. Las integrales van a dar 0 puesto que el integrando sale 0. Por otra parte, en la cara lateral, lo que sucedía era que los vectores son paralelos, de forma que en la cara lateral el vector campo eléctrico es paralelo al vector diferencial de superficie, así que el producto escalar nos va a dar el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno de 0 grados, que es 1 porque son paralelos. Así que si continuamos operando, tenemos que aquí el flujo eléctrico es ya exclusivamente el flujo sobre la cara lateral del módulo del campo eléctrico por el módulo de
el vector de superficie. Hemos pasado de una integral con dos vectores que se han quedado en una integral de los módulos debido a que los vectores son paralelos y el coseno ha desaparecido. La segunda propiedad que utilizamos ahora es la que identificamos antes. Nos hemos dado cuenta anteriormente que el módulo del campo es constante. ¿Dónde? En la cara lateral. Y como estamos resolviendo una integral en la cara lateral, podemos sacar el módulo del campo fuera de esta integral, aunque sea desconocido en este momento. Pero lo que sabemos es que es constante. Desconocido, pero constante. Finalmente tenemos que resolver una integral del diferencial de superficie en la cara lateral. Esto significa sumar todos los trocitos de superficie de nuestra cara lateral. Si estamos dividiendo nuestra cara lateral en un montón de cuadraditos superficiales, si los sumamos todos, lo que tenemos es finalmente la superficie lateral del cilindro, que en este caso, y utilizando las dimensiones que hemos definido aquí antes, la superficie lateral del cilindro es un rectángulo que tiene una base de 2πr, que es la longitud de esta circunferencia, y una altura de h. Por tanto, el flujo va a ser E, que es nuestra incógnita, 2πr por h. Y aquí tenemos resuelto el flujo eléctrico y se nos queda en función de nuestra incógnita, que es el campo eléctrico. Bueno, continuamos entonces con el proceso de aplicación de la ley de Gauss y vamos ahora a calcular la carga que encierra o la carga encerrada dentro de nuestra superficie gaussiana. Y de nuevo, pues nos apoyamos en un dibujo para ilustrar esa carga y para poder resolver este problema. Tenemos aquí nuestro hilo infinitamente largo y tenemos nuestra superficie gaussiana, que es este cilindro, que conocemos su radio y conocemos su altura. Dentro de esta superficie gaussiana, la única carga que hay es aquella que queda entre la tapa y la base. Sería toda la carga que hay en esta zona marcada en rojo. En esta zona no hay nada porque está vacío y el hilo que queda por arriba y por debajo de la base no queda dentro de la superficie gaussiana, así que no tenemos que contar. Por tanto, la carga encerrada, que es lo que está marcada en rojo, la podemos obtener a partir de la hipótesis de partida, y me vuelvo arriba, que nos decía que la densidad de carga es constante en toda la varilla y por tanto también es constante en la zona roja. Si la densidad es constante y es conocida, solo tenemos que multiplicar la densidad que estaba dada en coulombios partido por metros por la longitud de este trozo rojo de la varilla. Y la longitud de este trozo de la varilla coincide con la altura del cilindro gaussiano que antes denominamos h. Así que la carga encerrada será lambda por h. Se ve con las unidades que esto tiene unidades de coulombios. Esta carga será positiva si la lambda es positiva y negativa si la densidad es negativa. Bueno, pues continuamos. Una vez tenemos la carga y tenemos el flujo eléctrico, aplicamos la ley de Gauss. La ley de Gauss me va a permitir plantear una ecuación en la que vamos a poder despejar el campo eléctrico, el módulo en este caso, que era nuestra incógnita. Recordemos que la ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, en este caso el cilindro gaussiano, es igual a la carga encerrada dividida entre la permitividad del vacío. Tenemos, por tanto, todo lo necesario para sustituir aquí. Tenemos, por una parte, que el flujo es esta expresión que estamos poniendo aquí arriba, el módulo del campo, 2πr por h, y tenemos que la carga encerrada es lambda por h, y dividimos entre la permitividad. Lo primero que observamos es que se nos anula la altura del cilindro en ambas partes de la igualdad y podemos ya despejar el módulo del campo eléctrico y obtenemos que el módulo del campo eléctrico es 1 partido 2π epsilon sub 0 lambda partido por ρ. Una vez tenemos el módulo
y teniendo en cuenta que ya conocíamos la dirección del campo eléctrico, podemos ya resolver el problema planteando el vector del campo, que sería el último paso. Hemos obtenido que en cualquier punto del espacio el vector del campo eléctrico viene determinado por 1 partido 2 pi epsilon sub 0, lambda partido por rho, por U sub rho, en unidades de Newton partido por Coulomb. Vamos, antes de terminar el vídeo, a analizar esta expresión para sacar algunas conclusiones. Lo primero que nos damos cuenta es que el campo eléctrico, su módulo, el módulo del campo eléctrico, es proporcional a la densidad de carga, lo cual tiene mucho sentido. A más densidad de carga, más campo eléctrico. Por otra parte, vemos que el módulo es también proporcional a 1 partido por ρ. ¿Y qué era ρ? Recordamos que ρ era el radio del cilindro gaussiano, que dicho de otra forma es la distancia que hay del punto al hilo. Es decir, el campo eléctrico decrece con la distancia al hilo con el ratio de 1 partido por ρ. Y recordemos que cuando era una carga puntual, el campo, el módulo del campo, decrecía con 1 partido la distancia al cuadrado. En el caso de un hilo, hemos obtenido que el módulo del campo decrece con 1 partido la distancia. Vemos que el factor es más pequeño. Entonces, estas son las dos principales conclusiones que se pueden obtener de esta expresión. Y con respecto a la dirección, pues es una dirección saliente si la carga es positiva, y si la carga fuese negativa, el campo eléctrico iría entrante apuntando hacia el hilo. Bueno, pues hacemos un resumen del proceso seguido para obtener el campo eléctrico. El primer paso es establecer unas hipótesis, en este caso la varilla es infinitamente larga y la densidad de carga es constante. Una vez establecidas esas hipótesis, nos podemos obtener una dirección del campo eléctrico solo por un análisis de vectores y vemos que en este caso el campo eléctrico sale perpendicular a la varilla y gracias a que establecemos el eje Z alineado con la varilla podemos decir que el campo eléctrico tiene dirección U sub ρ. Escogiendo una superficie gaussiana cilíndrica, eso nos permite calcular el flujo de una forma muy sencilla, puesto que en la tapa y en la base se nos anula y en la cara lateral el campo es constante y podemos sacarlo de la integral. Llegamos a esta expresión y finalmente la carga encerrada la podemos calcular también de una forma sencilla, puesto que la densidad es constante. Así que solo tenemos que multiplicar la densidad por la altura. Con todos los ingredientes ya calculados, sustituimos en la ley de Gauss y obtenemos una ecuación con una incógnita. Despejamos el módulo del campo, nos damos cuenta que la altura del cilindro se nos anula, por tanto el problema podía haberse resuelto con un cilindro más alto o más pequeño, sería exactamente igual siempre que pasase por el punto, y ya obtenemos el vector del campo eléctrico.